Yo sé que en una sala se puede dar gente de una zona, de otra, de una condición social, de una filosofía política, de una creencia religiosa o no creencia. Hay gente que es creyente y gente que no. Lo importante es que uno sepa respetar al otro. Que el que no es creyente no le niegue el derecho al que cree de creer y viceversa. Que el que es creyente no le molesta que el que diga, mire, no creo, no creo nada. Bueno. Y entre ustedes va a haber gente que ha ido alguna vez a agradecer a Liniers un 7 de mes. Porque hay gente que a veces no solo pide trabajo para sí, sino para los hijos, para el esposo, y cuando consigue el trabajo le promete, si le conseguís trabajo al domingo, mirá, voy a ir 6 meses, todos los 7, o un año. Entonces hay gente que no solo va a pedir, sino que va a agradecer. Y San Cayetano siempre los tiene contra las cuerdas, ¿viste? Porque todo el mundo, si no vas a pedir, por lo menos agradecer. Y me decía un entendido, dice, ¿vos sabés dónde pasan las vacaciones San Cayetano? Le digo, no, en Santiago del Estero. Dice, porque no hay quien pida trabajo allá. Lo sobresaliente de esto es que el que me contó esto es santiagueño. Es un mozo de un restaurante importante de Buenos Aires que yo fui a comer con una gente de empresa. Entonces él no atendía a mi mesa, pero se arrimó a saludarme y me dice eso. Entonces, cada vez que iba y venía me decía alguna cosa. ¿Y yo por qué lo quiero rescatar especialmente esto? Porque los periodistas siempre me suelen preguntar si el argentino es un tipo que tiene sentido del humor. Yo creo que es ocurrente, le digo, que no es lo mismo que tener sentido del humor. El gran nivel de inteligencia que tiene el pueblo argentino por las mezclas de etnia nos da la posibilidad de ser con velocidad y agilidad mental para el retruque, para la cosa. Y somos muy ocurrentes, aprovechamos cualquier hecho circunstancial, esas cosas imprevistas, y las aprovechamos para la broma, pero para el otro. Tener sentido de humor es que cuando el otro te devuelve las atenciones, vos estés preparado y te rías también. Y creo que somos medio cosquillosos. Uno de los que no es cosquilloso son los santiagueños. De los pocos que se ríen de sí mismos, por eso lo hago sobresalir. Si bien es cierto, acá los argentinos tenemos una suerte de canibalismo interno, en el humor criollo donde tenemos estantería, santiagueño perezoso, cordobés falluto, tucumano ratero, salteños opa, eso compartido con los jujeños, nosotros los del Chaco y Corrientes brutos, porque somos del litoral y mezclamos guaraní con castellano, también integran Formosa esta cosa, el porteño agrandado, prepotente, soberbio. Y esta es la creencia popular, la verdad histórica es otra. Santiagueño es un tipo, yo lo conocí en el Chaco, ¿sabe por qué? Porque es un tipo que salió a buscar trabajo. Y en el Chaco revoleaban el hacha 12 horas por día para voltear la mitad del monte chaqueño, y las cosechas de algodón las levantan los santiagueños, como en la zafra tucumana. Un tipo que sale a buscar trabajo no puede ser perezoso. Entonces hay que tratar de no distorsionar la verdad histórica. El santiagueño es un tipo laborioso. Que tenga sentido el humor y se banque las bromas son 20 pasos aparte, pero no es cierto que sea un tipo perezoso. Ahora hay otra cosa que hay que asumir. Nosotros cuando estamos en temperaturas de más de 50 grados, 45, 50, y bueno, no podés ser ágil ahí. Morís deshidratado en 2 horas. Entonces la lentitud no es sinónimo de pereza. Pero lo grande de esto es que el sentido del humor, que este mozo santiagueño que iba y venía, todas eran cosas de santiagueño. En una de las idas y venidas se me para en la mesa así. De algo hay que morir, dijo un santiagueño y agarró una pala. ¿Y cómo se alimenta esta creencia popular a través del humor? Por la rivalidad de los vecinos. Los que abonan esto son los vecinos inmediatos de ellos, que son los tucumanos. Fíjese que el santiagueño es un tipo de hablar pausado, es un tipo muy, muy dulce en sus decires y el más cercano al viejo Cervantes que cualquiera, porque nosotros, el resto de los argentinos, quiere decir, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cuándo viniste?
Santiagueño nunca te va a decir qué dices, cómo andas, cuándo has venido, que es lo correcto. No que tenés, ¿qué tienes? No te va a decir, es buen tipo fulano. Había sabido ser buena persona, don Anselmo. Había sabido ser. Y el tucumano, que está ahí a 100 y pico de kilómetros, es como si en la frontera del límite de Santiago del Estero le hubieran atajado todas las S. El tucumano habla con la palabra golpeando, no usa ni una S, y tiene un latiguillo para hablar que es el hábito. Me encontraron en la sierra de Tucumán el año pasado viendo una carrera de auto y uno me descubre, ¿la Andresina? Le digo, sí. Ah, ya le estaba diciendo esto, me parece que es la Andresina. Y no te dicen cómo le va, sino, ¿qué parece? Con eso es una síntesis. ¿Qué parece? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo ve esto? Todo eso. Acá andamos, le digo, viendo la carrera. ¿Viste cómo ha pasado tu bestia? ¡Qué bárbaro, che! ¿Has visto? Pero fuerte, ¿eh? Don Luis, ¿cuándo va a venir para Tucumán? Le digo, estoy en Tucumán. No, ¿cuándo va a volver? Para arreglar la cosa. ¿Y el hábito? Y los santiagueños y los tucumanos, el que no está casado, es primo, es sobrino, son compadres. Tanto emparentados, es mentira que se llevan mal. En las bromas, porque una rivalidad deportiva como nosotros, los de Resistencia, capital del Chaco, con los de Corrientes, capital de Corrientes. El resto de los correntinos con el resto de los chaqueños, ni un problema. Pero estos otros que están río de por medio, ¡oh!, no saben qué hacer para pelearse. Todo por fútbol, por ciclismo, por box, por básquet, por pesca, por cualquier cosa es motivo para... Volviendo a Santiago del Estero, los tucumanos los cargan a los santiagueños, dicen que cuando un santiagueño ve una cama se le hace agua a la espalda, que cuando un santiagueño se acuesta a las patas de esa cama le sacan varices, que cuando hubo el diluvio universal en Santiago ni se nubló, que son cosas que ya no van más, esas son cosas antiguas, porque ahora el problema es las inundaciones en Santiago. Y bueno, y como los tucumanos hablan eso de los santiagueños le devuelven las atenciones en su tonito, que dice que los tucumanos son halladores, suelen hallar cosas antes que las pierda el dueño, que no dicen algarrobo, sino algo robo. Le sale solo, dice. Y hay que reconocerle que el tucumano en ese sentido también tiene sentido del humor, porque ellos asumen esta fama que les han dejado, que no es de este siglo. Esta figura entre cartas de los españoles, de los primeros adelantados, cuando dicen, y ni siquiera era Tucumán, sino del Tucumán, tengan cuidado con los del Tucumán que son amigos de lo ajeno. Y de ahí quedó la fama y sigue. Entonces se sigue la cosa, pero a tal punto que un día yo tengo una cara de contrariedad cuando llego al hotel, porque tuve un problema con el auto, un auto recién comprado, que yo compraba para la gira para que no tener problema, y en el viaje inaugural se me rompe la alternada. Así que venía yo de calentito. Y me ve el del hotel, que ya me conocía y sabe que yo siempre vengo haciendo bromas, y me vio la cara y me dice, ¿qué le pasa a don Andresina? ¿Lo han tucumaneado? Como si me habían robado, eso quería decir. Entonces, este son el intercambio entre santiagueños y tucumanos. Y un día estaba en una mesa, así que estas bromas que nos hacemos cualquier amigo, el santiagueño se le dio por alabar su pueblo, un pueblo del interior de Santiago. ¿Y el tucumano para qué? Míralo, al alabancioso este. ¿Pero escuchaste lo que dijo? Está alabando el pueblo de él, ¿habito? El pueblo piojoso ese que tiene. ¿Pero qué caradura qué? ¿Pero cómo va a alabar ese pueblo? Pero no tenés vergüenza vos. Ni asfalto tienen ahí. Y el santiagueño es de tomarse su tiempo para contestar y lo mira. ¿Qué no vamos a tener asfalto? Tenemos, pero lo tapamos con tierra para que no lo roben los tucumanos.